Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por seguir la transmisión. Eh, Gracias por atender la invitación a esta conferencia. Entonces vamos a dar inicio. Agradecemos de antemano su interés y asistencia a este evento. Cabe señalar que una de las principales problemáticas que nos aquejan en la actualidad es sin duda la contaminación del aire. Hablar de ella es un campo de estudio muy amplio, debiendo abordar temas relacionados a las fuentes de contaminantes, los tipos de contaminantes, la química atmosférica, entre otros. Por supuesto, debemos resaltar sus impactos, dentro de los cuales encontramos los relacionados a la salud, siendo este el tema por el que estamos reunidos el día de hoy a través de esta plataforma y por lo cual agradecemos su asistencia. El día de hoy, por medio del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, tenemos la presencia de la doctora Patricia Segura Medina, quien nos impartirá la conferencia Cambio Climático y Contaminación. Los agresores ambientales nos hacen más susceptibles a enfermedades respiratorias. Antes de comenzar y cederle la palabra, me permitiré leer una breve reseña de nuestra ponente. Bien, la doctora Patricia Segura Medina es jefa del Departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 1995, con nombramiento vigente hasta diciembre del 2020, nivel 2. Es parte del Consejo Técnico de la Red Temática de CONACYT, REDCAM, es decir, la Red de Investigación en Contaminación Atmosférica y Mitigación del Cambio Climático. Estudió medicina veterinaria, obteniendo la medalla Gavino Barreda y la medalla de plata a los mejores estudiantes de México. Obtuvo su maestría en Ciencias Fisiológicas en 1994 y el doctorado en Ciencias Biomédicas en el área de Farmacología y Toxicología en la UNAM en el año 2000, realizando en este periodo una estancia doctoral en la Universidad de Lieja, en Bélgica. Actualmente cuenta con 36 artículos científicos publicados, con 350 citas en revistas de arbitraje y circulación internacional, así como 4 capítulos de libros especializados en su área de conocimiento. Ha obtenido 6 financiamientos externos para sus proyectos de investigación científicas. Adicionalmente, ha participado en la presentación de 60 trabajos libres en diversos congresos internacionales y 70 congresos nacionales, así como ha sido invitada a impartir una veintena de conferencias nacionales e internacionales. Actualmente es profesora de cátedra de la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Ha sido galardonada con el Premio Borrego de Oro como mejor profesor del Tecnológico de Monterrey, de quienes recibió también en 2016 el Premio Mujer Tech 2016 en Ciencia y Tecnología. Ha dirigido 7 tesis de posgrado y más de una veintena de tesis de licenciatura como tutora y cotutora. Doctora, agradecemos de antemano su participación y reciba un afectuoso saludo de parte del rector de nuestra Casa de Estudios, el doctor Rodolfo Calvo Fonseca, y de la directora de nuestro instituto, la doctora Silvia Ramos Hernández. Solicitamos a los asistentes, por favor, cerrar sus micrófonos durante la presentación. Una vez concluida esta, tendremos tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Doctora, le cedo la palabra. Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Bueno, continúo entonces comentándoles que esta se vuelve un círculo vicioso, es decir, las actividades humanas han generado cambio climático, el cambio climático ha generado importantes efectos sobre la prevalencia de los contaminantes en la atmósfera, y desde luego esto modifica la salud de los seres humanos, de los animales y de las plantas. Entonces se va generando un círculo vicioso importante. Y es de ahí que quiero platicar de qué pasa con aquellos contaminantes que no solo contribuyen al cambio climático, sino que los estamos respirando, y estos de manera continua están afectando a la salud humana. Los que hayan
tenido la oportunidad de visitar la Ciudad de México. Esta es una imagen tomada desde el sur de la Ciudad de México hacia el punto más norteño, vamos a pensarlo, de la ciudad, que sería el Cerro de las Antenas. Esto sería un 100% de visibilidad. Esta imagen en la Ciudad de México la tenemos 1, 2, 3 veces en el año. Triste y desafortunadamente nuestra realidad es otra. Somos un valle donde se acumulan grandes cantidades de contaminantes, donde circulan más de 7 millones de automóviles, no a lo mejor en estos días, pero en una condición normal, y donde tenemos más de 35 estaciones de monitoreo ambiental que todo el tiempo, en tiempo real, nos están dando cuál es la calidad del aire y que pues nosotros podemos saber en tiempo real qué estamos respirando. Y de ahí viene parte de este comentario que yo les decía, nosotros somos lo que respiramos. Solo para que se den una idea, a diario respiramos más de 80 litros de aire, estamos intercambiando una cantidad salvaje de aire, o sea, lo más que alcanzamos a comer los que comen mucho son unos 4 kilos de comida. Entonces, imagínense, están respirando 20 veces más o metiendo 20 veces más cantidad de aire que lo que podrían meter de alimentos. Entonces, sí es importante que lo que estamos respirando está determinando nuestra salud. Hasta antes de esto del COVID, y esto sigue siendo una realidad, la OMS había declarado que el riesgo más importante para la salud humana era la contaminación ambiental. Es decir, a todo aquello que está expuesto la gente a diario, a todo lo que está respirando. Y hay muchas enfermedades que clásicamente se desarrollan por agresores ambientales. Este es muy el caso del EPOC, que vamos a platicar un poquitito de no solo los fumadores. En México, desafortunadamente, hay una gran población, sobre todo de mujeres, que desarrollan esta enfermedad obstructiva crónica por guisar con humo de leña, con nanafres y todas estas tipo de, utilizando la quema de biomasa, que son pues progresivas y mortales, pero tenemos otras como el asma, como la fibrosis pulmonar, y hoy la IARC ya tiene considerado al cáncer pulmonar como, en el caso específico a los contaminantes, como un riesgo de tipo 1 para cáncer. Es decir, es tan malo estar en una condición de contaminantes como fumar. Y si además viven en un lugar donde se producen muchos contaminantes ambientales y fuman, pues vamos aumentando ese riesgo. Y entonces hoy ya sabemos que hay otras enfermedades que pueden verse modificadas de manera importante por el medio ambiente, como el bajo peso al nacimiento, problemas en neurodesarrollo, baja capacidad pulmonar, enfermedades cardiovasculares y especialmente todas las infecciones respiratorias agudas, ¿ok? Desde luego, como es el caso de la influenza del COVID. Y hay muchísimos contaminantes que están asociados a estas enfermedades. Hoy me voy a referir específicamente al material particulado y al ozono, que son los que más problemas causan en el mundo entero. Cada contaminante se le ha asociado un efecto dañino sobre la salud, tanto de manera aguda como de manera crónica, pero quiero hacer alusión especialmente al material particulado y al ozono, porque el material particulado son sólidos, líquidos y gases que se suspenden en el ambiente, que empiezan a combinarse y que son tan pequeños que son capaces de mantenerse suspendidos y nosotros poderlos respirar y meterlos al organismo, y que además son mezclas complejas de sustancias químicas, todas ellas altamente tóxicas. Ahorita vamos a platicar de ellas. Entonces sí es importante que, pues desde luego, las fuentes más importantes de material particulado de manera extra domicilio, vamos a pensarlo, pues son fuentes como los coches, fuentes fijas como las fábricas, las gasolineras, todo lo que es adoberas, fábricas de lo que quieran, de pinturas, de ladrillos, todo lo que quieran, puede ser fuentes de partículas, pero también hay fuentes naturales como volcanes, la erosión del aire, etcétera. Pero una de las fuentes más importantes que tenemos es la quema de biomasa. Cuando hay incendios forestales, cuando se usan, como ya platicábamos, leña para guisar, que por una parte es por necesidad y otra por costumbre. En México tenemos una costumbre gigantesca de guisar con leña, que además le da un sabor distinto a las cosas. Entonces es difícil quitar este tipo de tradición, pero sí es importante entender que
el estar muy cerca de estas condiciones, de estos humos incandescentes que generan grandes cantidades de partículas suspendidas con muchos componentes altamente tóxicos, pues son un riesgo grandísimo, especialmente en las zonas rurales de nuestro país, y como podrán ver aquí, Chiapas no está en rojo, está en negro, porque son de las zonas donde más se usa y se abusa, por necesidad, ya dije, y por tradición de este tipo de biomasa. ¿Por qué es importante? Bueno, yo les diría que en estos meses se han desarrollado muchísimos estudios. En México ya se está haciendo un estudio que aún no está publicado, por eso es que no lo voy a mostrar, pero en Estados Unidos, por ejemplo, está comprobadísimo directamente que aquellas poblaciones en donde hay una mayor exposición específicamente al material particulado de tipo 2.5, ahorita les voy a enseñar qué quiere decir esto, mientras más se incremente, es decir, un microgramo por metro cúbico que se incremente de PM2.5, puede generar que cuando alguien se enferma de COVID, tiene un 8% más de probabilidad de morir si está continuamente expuesto a este material particulado. Entonces, esto nos habla que nuestras poblaciones que están expuestos a este material particulado, a lo mejor allá en Chiapas más por esta situación de incendios forestales y del uso de biomasa, y aquí en la Ciudad de México por la cuestión antropogénica, pues son más susceptibles a que les dé una enfermedad mucho más grave. Y bueno, importante, ¿qué tiene el material particulado? Tiene carbón, tiene sustancias metálicas, tiene aerobiológicos, puede tener virus, ahorita lo vamos a ver. Y el tamaño es tremendamente importante. Mientras más pequeños, más pueden penetrar en nuestro cuerpo. Si nosotros respiramos por la nariz, podemos meter partículas hasta de 10 micras, por eso se llama PM10. Y si son estas partículas entran por las vías aéreas, van impactando por todo el pulmón, e inclusive cuando miden menos de 2.5 micras, que es a lo que llamamos PM2.5, pueden llegar hasta nuestros alvéolos, y ahí son fagocitadas por estos macrófagos, ellos las meten, y el gran problema es que estos macrófagos se vuelven incapaces de poder fagocitar, por ejemplo, a una bacteria o a un virus, y cuando son muy pequeñitas, cuando miden menos de 1 micra, que son nanopartículas, pueden pasar la barrera alveolo-capilar, llegar a la sangre y de ahí a todo el cuerpo, ¿ok? Al cerebro, al riñón. Entonces, esto es tremendamente importante porque el tamaño y la composición de esas partículas determina qué tan tóxicas son. Entonces, tenemos metales como plomo, como vanadio, como cobre, níquel, podemos tener aerobiológicos, gases, virus, bacterias, y todas estas, conforme se vayan quedando en el aparato respiratorio, algunas podrán absorberse, algunas podrán expelirse, pero muchas de ellas se quedan generando problemas importantes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una foto de cómo sería un material particulado, y aquí podemos ver pedazos de polen, metales, el carbón. Entonces, todo esto entra junto. Y entonces lo que hacen es que los gases, los irritantes, activan las respuestas del sistema y permiten que virus, por ejemplo, como este tipo de virus, puedan entrar más fácilmente a nuestro cuerpo. Entonces, sí es importante que veamos como uno de los efectos más importantes que el material particulado y el ozono generan, y muchos de estos gases como el metano, etcétera, generan algo que se llama estrés oxidante. Y esto está favoreciendo estas enfermedades que yo les platicaba, pero sobre todo las infecciones respiratorias agudas, ¿ok? Y algo de lo que yo quiero platicarles, y es algo que yo creo que es crucial para todo nuestro país, es que nosotros tenemos que poder avisarle a la población que está en riesgo. Yo les comentaba que en la Ciudad de México, en la zona conurbada, tenemos 35 zonas de monitoreo donde en tiempo real nos está diciendo cuál es la condición. Existe una aplicación que por geolocalización nos dice en el lugar donde estemos cuál es la calidad del aire, e inclusive es predictiva. Aquí nos dice cómo va a ser la calidad del aire al día siguiente. Entonces, podemos tomar decisiones. Inclusive las contingencias ahora se quieren hacer predictivas, es decir, mañana va a haber mala calidad del aire, paro a los coches y ya no se genera esa mala calidad. Entonces, es importante porque en Ciudad de México, pues, tenemos más de 30 años de estar midiendo la calidad del aire. Déjenme decirles que en 1990 la Ciudad de México estaba catalogada por la OMS como la ciudad más contaminada del planeta.
Hemos hecho muchísimas cosas. Esto que ven aquí, estos paneles, sería el registro de ozono, es este primero que está hacia la izquierda, desde 1990 hasta la fecha, y vemos cómo de rojos y morados, que es decir, que era pésima calidad de aire, hemos mejorado hacia amarillos y verdes, que quiere decir que ha mejorado muchísimo la calidad del aire por todo lo que hacemos en la Ciudad de México. Que no crean que es fácil, tenemos que llevar a verificar el coche, tenemos que dejar de circular un día, tenemos que usar autos híbridos, es un montonal de cosas, pero ha servido. Y todo se basa primero en que tiene que medirse la calidad del aire, tiene que ser una buena medición e involucrar a la población a que ellos tienen que ser parte de esta situación. Desde luego el uso de convertidores catalíticos, que podemos ver que esto es lo que ha cambiado por completo. Entonces también hay necesidad de políticas públicas que permitan estos cambios, ¿ok? Entonces, algo que yo quería traerles a colación es que también no se va respirando un contaminante uno por uno. No es que yo le diga a mí, ahorita solo voy a meter ozono, ahorita solo voy a meter material particulado. Entran al mismo tiempo. Entonces, esto es muy importante porque cuando los índices de calidad del aire normalmente se hacen para un solo contaminante. Entonces, de esa manera nosotros aislamos los efectos, pero nunca pensamos en que estos pueden ser aditivos. Y yo les quiero poner el caso, hace un año, en mayo del año pasado, tuvimos un evento muy grave en todo el país de una serie de incendios forestales que también afectó de manera importante a Chiapas y que hizo que por condiciones meteorológicas el aire empezara a circular y mantuvo en toda la altiplanicie del país todos estos humos sobre los estados centrales, y tuvimos concentraciones altísimas de material particulado y de ozono, y no se podía decretar una contingencia porque las contingencias solo estaban para ozono. Entonces, ahí fue donde dijeron, bueno, es que tenemos que cambiar los protocolos, y sobre todo en zonas donde siempre gozan relativamente de una buena calidad de aire, como Aguascalientes o como algunos otros, tenían una pésima calidad de aire, pero no la estaban midiendo. Entonces, esto es muy, muy importante porque ya hablando, por ejemplo, del COVID, ustedes han escuchado que esto se va a alargar porque se sabe que estos coronavirus tienen una condición estacional, es decir, la infección por este tipo de virus se ve agravada cuando hay condiciones de menos humedad, de más calor, y entonces esto quiere decir que estos virus van a tomar una estacionalidad, es decir, igual que la influenza, en el fin del año vamos a empezar a ver más casos, y desde luego en los primeros meses, por ahí de marzo, abril, mayo, que es lo mismo que pasa con la influenza, y de hecho se va a juntar con la influenza. Entonces, tenemos que preverlo. Déjenme platicarles que en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde yo trabajo, que es el Centro Nacional de Referencia para Influenza y para el COVID, desde 2009, que se dio toda esta pandemia, tenemos un seguimiento diario de cuántos casos se reciben, y ahí podemos ver claramente esta situación de que existe una estacionalidad al fin del año y al principio, en esto que llamamos la época seca caliente y la época seca fría, que baja de manera importante en la época de lluvia, pero que vuelve a subir cuando tenemos una época seca, fría o caliente, si es el caso. Y entonces aquí ya también estamos haciendo un seguimiento. Esto naranja sería la influenza y esto azul es el COVID, y entonces vemos como la influenza sí tiene un seguimiento importante estacional. El COVID no respondió ahorita a eso. ¿Por qué? Porque pues nuestra población es naif, es un campo de cultivo perfecto para el COVID, y entonces ya no le importa si tiene las condiciones medioambientales, tiene a quien infectar, pero se sabe que esto pues va a continuar y va a repuntar en la época de frío, y esto es importante que lo sepamos. Y nosotros quisimos estudiar justo en un modelo experimental si esto aplicaba para los contaminantes, porque cuando nosotros estamos comparando qué pasa con los ingresos hospitalarios y la contaminación, pues pegan perfecto, porque hay mala calidad de aire cuando hay ingresos hospitalarios, y no solo por sobrevivir de los virus, sino porque además hay un contaminante que está favoreciendo
que se mantengan. Entonces, trabajamos en el Cinvestav Zacatenco, en una bioburbuja, que es un espacio que está totalmente libre de cualquier contaminante, y utilizando un concentrador de partículas se obtenían muestras del ambiente, así es una chimenea que jala muestras del ambiente, que condensa y separa las partículas, y un generador de ozono, y con estos animales pudimos hacer un monitoreo de la calidad del aire, de los componentes de ese material particulado, y fue en un modelo experimental de asma. Estos animales se les estudió toda la parte pletismográfica, toda la capacidad funcional, y lo que pudimos observar es que el material particulado de la Ciudad de México es capaz de sensibilizar al sistema inmune para que cuando se usa un alergeno como la albúmina de huevos se hagan alérgicos a ella los animales, y si los animales son asmáticos tienen respuestas muy graves y se ponen pues muy mal si están expuestos al material particulado. Cuando vimos qué componentes tenían este material particulado, pues vimos que en la Ciudad de México tenemos todos los metales que se puedan imaginar, tenemos muchos compuestos orgánicos volátiles, que los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son cancerígenos. Ahorita estamos trabajando un poquitito con toda esa parte, y también tenemos muchos compuestos aerobiológicos como endotoxinas y glucán. Pero es importante mencionar que en la época seca fría hay más compuestos antropogénicos, mientras que en la época seca caliente hay más compuestos de suelo, más compuestos de origen más natural. Y en estos animales lo que se vio es cómo era su respuesta inmune, y vimos qué citocinas se iban generando, y entonces de esa manera pudimos ver que los animales en las épocas secas, frías, tienen respuestas más antiinflamatorias que en las respuestas secas calientes. Esto hace que primero sino también esa composición que nos da una respuesta inmune distinta. Así que no es lo mismo que a mí me agarre el virus en verano a que me agarre en invierno. Y esto es muy importante porque eso está determinado justo por el contaminante con el que estamos siendo expuestos. Así que esto hablaría de que sí es importante no solo la cantidad, el tamaño, sino qué tipo de contaminante estoy recibiendo. Y desde luego, pues no es lo mismo el contaminante que está en la ciudad al que está en un medio rural. Y yo no digo que el medio rural sea más sano, pueden ser otros contaminantes como los que yo les decía, que tienen más de suelo, más de biomasa, etcétera, que podrían ser muy peligrosos. Entonces, hoy lo que sabemos es que los gases irritantes como los óxidos de nitrógeno, de azufre, el ozono, prenden respuestas inmunes que se llaman inflamatorias de tipo TH2 y tipo de TH17, y esto predispone a que se generen ciertas citocinas que si llega un virus, ahorita lo vamos a ver, la respuesta es diferente a que si yo tengo, por ejemplo, estos que son compuestos de gasolinas, de diéseles, que hacen más una respuesta antiinflamatoria que se llama de tipo TH1, donde el IL-6 es uno de los componentes más importantes, y es muy peligroso en enfermedades como el COVID, que son los que pueden llevar a la muerte. Y desde luego los compuestos de biomasa, todos los aerobiológicos que hacen una respuesta inflamatoria muy grave. Entonces, aquí es importante entonces el tipo de componente, será el tipo de respuesta inmune, y luego entonces si esa nos está predisponiendo a que cuando llegue un agente infeccioso, pues vaya a responder de manera distinta. Entonces, si yo recibo el virus, este virus va a ser presentado o fagocitado por las células presentadoras de antígeno, que pueden ser los macrófagos o las células dendríticas, van a ir a aprender la respuesta inmune, que puede ser de tipo celular o de tipo humoral, y entonces es importante porque estas respuestas son mutuamente excluyentes, o se va a una o se va a la otra, de manera tal que cada persona va a responder diferente. Y ustedes han escuchado que hay pacientes que son portadores sanos, pacientes que se ponen muy graves, pacientes que pues pueden fallecer desafortunadamente, y mucho podría ser por esta predisposición que tiene que ver con qué estamos respirando, no solo en un día, sino toda la vida. Entonces es importante que las cosas que hoy se están estudiando es qué tipo de respuesta, eso se llama perfil de citocinas, y es cómo estoy yo
para recibir a una enfermedad, ¿ok? Entonces, por eso hemos visto que hay ciertos grupos con ciertas enfermedades, como es el caso de la obesidad, de la diabetes, de los trastornos metabólicos, de la hipertensión arterial, del asma, del EPOC, que ellos ya tienen una batería de citocinas que cuando se pone en contacto con este virus, hacen algo que se llama tormenta de citocinas y desafortunadamente, decía mi abuelita, de buenas intenciones están llenos los panteones, nuestro sistema inmune es el quien nos empieza a matar, empieza a tratar de destruir masivamente al virus, pero desafortunadamente ahí destruye también a las células de su mismo cuerpo y es parte de lo que lleva a esta respuesta. Por eso la dexametasona que han escuchado es de lo que más ha servido porque es un desinflamatorio. Lo que hace es quitar a estas citocinas. Dicho sea de paso, no se puede utilizar sin una supervisión médica porque abate toda la respuesta inmune y nos puede matar. Entonces tengan mucho cuidado, solo un médico y en casos muy específicos se utilizan este tipo de componentes, pero es porque ya veníamos predispuestos. Entonces, decía también, hay un dicho por ahí que hay enfermos y no enfermedades. Y entonces esto es muy, muy importante porque quiere decir que no es el COVID, no es el mismo para todo el mundo. El COVID se va a presentar diferente por cuestiones anatómicas, fisiológicas, genéticas, por la capacidad del sistema inmune, pero algo muy importante que cada día se estudia más, que se llama exposoma, es decir, a qué estoy expuesto yo en mi medio ambiente que va predisponiendo a todas estas componentes anatómicos, fisiológicos, genéticos, prendiendo y apagando respuestas inmunes que pueden matar a mi microbioma, a las bacterias, a todos los microorganismos que nos protegen. Y desde luego otra cuestión aparte es toda la cuestión nutricional, si hay enfermedades metabólicas y todo esto llevarnos a una presentación diferente de enfermedades. Entonces esto ya no nos hace iguales, ya quiere decir que unos y otros vamos a responder diferente a un mismo virus ya por solo el hecho de lo que hemos estado respirando toda nuestra vida. Entonces algo que yo creo que para mí es una invitación siempre importante es que nosotros tenemos que medir la calidad del aire, tenemos que poder avisarle a la parte. Es importante hacerla. En 3 segundos nada más les platico algo que estamos haciendo ahorita en la Ciudad de México, que es otro índice que es complementario al índice de calidad del aire, que se llama índice de riesgo para personas susceptibles, y es un índice que se generó a partir de datos de la Ciudad de México, en el cual se midieron durante 5 años toda la calidad del aire en toda la zona metropolitana, y en 40 hospitales Centinela se vio cuál era la morbilidad, es decir, cuántos casos llegaban de infecciones respiratorias agudas, asma, EPOC, neumonías, bronquitis, etcétera, que son enfermedades que directamente se agravan con los contaminantes, y se empezó a hacer la búsqueda de un algoritmo para ver cuando subían esos contaminantes, cuántos realmente estaban siendo causa y efecto de estos agravamientos, y entonces pudimos ver que hay 3 contaminantes que son los que verdaderamente, cuando ellos se combinan, empiezan a generar efectos en la salud de las personas que están enfermas. Y entonces se generó este índice que se da en una escala de colores y se fijan diferente a la que yo les enseñé, que quiere decir los 3 primeros colores, que ninguno de estos 3 contaminantes está superando los niveles recomendados por la OMS, que es la más estricta, quiere decir que hay muy buena calidad de aire. Cuando alguno de estos 3 contaminantes supera la calidad de la OMS, pero no ha llegado a superar los niveles de la norma mexicana, estamos en un riesgo moderado. Y quiere decir que las personas más susceptibles podrían empezar a tener efectos desde aquí, 4, 5 y 6. Mientras que el riesgo alto, cuando ya tenemos 7, 8, 9, 10 o más, quiere decir que al menos uno de estos contaminantes está pasando la norma mexicana, o a lo mejor los 3. Solo para que se den una idea, cuando tuvimos esta contingencia el año pasado, llegamos a 14. O sea, pues nadie soportaría estar expuesto a estas concentraciones tan altas sin tener efectos en la salud. Entonces, estamos generando una nueva aplicación que es interactiva, donde le estamos pidiendo, ahorita estamos trabajando con pacientes que tienen EPOC, asma, tanto infantil como adulta, y vamos a empezar a trabajar con pacientes que tienen COVID, recuperados de COVID, para que ellos todos los días, dicho sea de paso, en la Ciudad de México, este índice se reporta ya desde noviembre de 2018, todos los días revisan el índice, llenan un cuestionario, ven si tienen
efectos, y el índice es predictivo, es decir, nos dice lo que va a haber al día siguiente, de manera tal que los pacientes pueden tomar decisiones individuales. Si yo sé que el número con el que me pongo mal, de hecho se llama Conoce tu número, es 6, y veo que al otro día va a haber 6, entonces no salgo a la calle, y ya vimos que no pasa nada si, si nos quedamos dentro de casa, que podemos estudiar, trabajar dentro de casa, o decirle a la maestra que Juanito no va a salir a hacer ejercicio mañana, o a hacer el partido de fútbol, porque va a haber 7, y le puede dar una crisis asmática. Entonces, yo quisiera que esto existiera para todo el país. Existen solo en Hong Kong, en Denver, en Canadá, y ahora que estamos haciendo en la Ciudad de México. Entonces, esto tendría que ser, es un derecho humano el acceso a un aire limpio, pero es un derecho humano el acceso a la información para que podamos tomar decisiones claras. Entonces, con esto acabo. Es bien importante que sepamos que los problemas globales que afectan a toda la población no distinguen fronteras, no distinguen condiciones sociales, que la humanidad no va a estar a salvo, sino hasta que los más vulnerables lo estén. Entonces, estas personas que son más susceptibles tienen que estar sanas y el resto de la población entonces estará sana. Que estos retos globales, como la contaminación ambiental, como el cambio climático, como las enfermedades pandémicas, tienen que ser tratadas de manera sistémica y súper importante. Más vale prevenir que lamentar. Antes de que nos afecte la salud y la contaminación, pues no hay que estar expuestos, y esto solo lo podemos hacer con este tipo de herramientas. Y algo que yo creo que también es importante que estamos viviendo ahorita, hay que escuchar a los expertos. O sea, no creamos lo que nos dijo algún comunicador solo porque es influencer en las redes sociales, ¿no? Es importante que nos vayamos. Y bueno, es súper importante que todo está junto con pegado. Si nosotros seguimos llevando a cabo los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, aplicados para el COVID, pegan perfecto para evitar contaminación ambiental, con cambio climático, con cuestiones también sociales de mitigar, de evitar que los más susceptibles, que haya movilidad, que volvamos a reactivar la economía, y bueno, que entendamos que cada vez, cuando creemos que esto es grave, pues detrás se le vienen cosas mucho más graves si no empezamos a trabajar de manera coordinada todos, y que pues bueno, este conocimiento es de todos, no es de los que estamos aquí trabajando, sino que es para todos. Entonces, yo con esto concluyo mi plática, les dejo mis datos de contacto. Me encantaría poder trabajar también con ustedes y pues poner a su disposición mis conocimientos, por lo poco que sé, para que sigamos chambeando por el bien de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia. La verdad que agradecemos que nos haya compartido esta conferencia. Muy interesante, y pues sin duda es un tema en el que tenemos que seguir profundizando, analizando e investigando, ¿no? Y también consideramos muy pertinente que se abran más espacios como este para que pues todos conozcamos acerca de este tema, ¿no? Ahorita tenemos un espacio para preguntas, entonces pues me dirijo a nuestra audiencia. Si alguno tiene alguna pregunta, si están dentro de la sala del Meet, con gusto pueden pedir la palabra y pueden hacer la pregunta, o bien si se encuentran desde Facebook, también pueden entrar a la sala del Meet y hacer la pregunta a ustedes, o bien escribirla en el Facebook y ya yo la hago llegar. También agradecemos a todos los que nos están siguiendo desde Facebook y a todos los que nos acompañan en la sala del Meet. Doctora Patricia, aquí nos comenta Germán Reyes si podría exponer, compartir su pantalla con la última diapositiva, por favor. ¿Con mis datos? Sí, creo que sí, eso es a lo que se refiere. Y bueno, también aquí, gracias, muy amable. Tenemos aquí una pregunta, es los gases y partículas generadas por los crematorios utilizados a sobrecapacidad ¿constituyen un riesgo a la salud para los habitantes de los sitios cercanos bajo el escenario actual?
Esa es una pregunta. Sí, Uh-huh. Sí, desde luego. Bueno, perdón, si quieres, ¿vas a seguir preguntando? No, adelante, si gusta, damos espacio para la respuesta de esta pregunta, mientras que alguien más realiza. Ajá. Nada más que una pregunta, ¿sí se ven mis datos compartidos o no? Sí se visualiza, solamente si puede darle en la presentación completa para que se vea mejor, se amplíe. Ah, perfecto, claro, desde luego. Por favor. Va. Bueno, sí, desde luego, cualquier fuente de material particulado es un riesgo. Desde luego los incineradores, Ciudad de México ya tenemos una normativa para el uso de los incineradores. De hecho, digo, qué triste que lo comente, pero ahora que están todas estas defunciones, pues desde luego el uso de los incineradores para cremación desafortunadamente de cadáveres, pues se ha incrementado de manera importante. Entonces sí es importante que exista toda una norma de cómo deben de tratarse estos, no solo en el caso de las cremaciones para seres humanos o para cadáveres, sino también desde luego la quema de basura o de pastizales. Entonces sí es importante que esto también se regule, porque desde luego es una fuente importantísima. Yo creo que fuentes todas, o sea, por ejemplo en Monterrey, que les encantan los barbecues, pues los asadores son una fuente importante, desde luego todo lo que sería quema general, digo, hasta en restaurantes, personas por exposición laboral, en fogones, etcétera, pues es importante que tienen que tener una cobertura porque están muy expuestos a estos contaminantes. Sí es importante pues tomarlo en cuenta, sí. Muchas gracias, doctora. ¿Tenemos alguna otra pregunta de los que nos acompañan? ¿Qué nos puede comentar sobre el tema en polémica de que el COVID puede transportarse en el material particulado? Sí ya se ha podido detectar, ¿no? Aquí en México estamos, de hecho, también trabajando en eso, la presencia de RNA viral de COVID en material particulado. Pero lo que no se ha podido determinar, o sea, es decir, tú puedes detectar que está ahí el virus, pero no si es infeccioso. Sí está bien documentado ya también la transmisión aérea en el sentido de estas microgotas que se hacen y que se mantienen en el ambiente, las microgotas que tendrían células, y esto es importante, los virus para poder sobrevivir no pueden sobrevivir fuera de una célula o de material biológico. Entonces, es de ahí que la transmisión por estas microgotas se da más de contacto directo, es decir, en un espacio cerrado donde se puedan mantener suspendidas un rato y que haya mala ventilación. De ahí que por eso ahora están comentando que, por ejemplo, si tú estuvieras, no sé, en un aula, aunque estés a distancia de más de 2 metros, si ese aire se está recirculando dentro durante cierto tiempo, tú puedes respirar esas microgotas. Entonces, es de ahí que están viendo que si se disipa el aire, estas microgotas no duran tanto tiempo en el aire, pero bueno, tampoco se puede descartar. De que sí se ha encontrado material RNA viral de SARS-CoV-2 en el material particulado, sí se ha encontrado. Se está midiendo a ver si aquí en México, por lo menos de las colecciones que se tienen de material particulado, si hay el RNA del virus. Lo que no se ha podido verificar es si es infeccioso, es decir, una cosa es que tú tengas el RNA y otra que de verdad sea infectante. El compañero Leónides hace la pregunta dice, me llamó la atención lo que comentó que el COVID es estacional, entonces, ¿este virus no es vulnerable al calor en épocas de secas o en el verano? Que mucho se comentó al inicio de su aparición. ¿Qué nos puede decir? Te mostré por ahí una diapositiva. Digamos que una de las cosas que hemos visto es que como el virus se ha ido desarrollando en diferentes partes del planeta y pudimos ver cómo tanto hemisferio norte como hemisferio sur se empezaron a desarrollar la pandemia descontroladamente, sin importar que en un lugar era invierno y en otro era verano por completo. Haciendo un poquitito de comentario,
ya decíamos que sí, este tipo de virus son más sensibles ¿cómo se llama? Al calor, por ejemplo, pero sí es importante que es mucho más importante que pueda disiparse, o sea, la lluvia, por ejemplo, si lo baja esta posibilidad de que pudiera estar, pudiera haber esta transmisión o mantenerse más tiempo, porque el material orgánico en el que sobrevive duraría más o menos, justamente hoy no se ha encontrado que sea o no ha sido un impedimento. Simplemente veamos Brasil, hace un calor terrible y hace un calor tremendo y está por todas partes. Por ejemplo, en Estados Unidos empieza en la costa este, que era la parte más fría, pero ahorita ya está diseminado en absolutamente todos los Estados Unidos. Entonces, la verdad es que ahorita, en este instante, no ha sido factor en el sentido, y voy a seguirlo insistiendo, que nosotros somos naifs para el virus, es decir, el ser humano no lo conocía, así que no tenemos defensa alguna contra él. Así que se ha podido propagar sin ningún problema. Lo que sí se ha observado es que muy probablemente vaya a tomar ¿cómo se llama? Un comportamiento estacional, como lo tienen los otros COVID, que ya están, como yo les comentaba, en gripas estacionales, y como lo tiene la influenza, porque muchos virus tienen este tipo de comportamiento, pero sí, dicho sea de paso, más bien lo que ahorita tenemos que estar previendo es que seguramente a partir de octubre, noviembre va a haber un repunte, porque la condición va a favorecer que haya más posibilidad de infección. Ok. Tenemos otra pregunta que nos hacen llegar desde Facebook. Es, ¿cuál debe ser el enfoque de las políticas públicas para garantizar la calidad del aire en ciudades como Tuxtla Gutiérrez? Primero que nada, medir. Yo creo que eso es lo más importante. Si no hay medición, o sea, y medición confiable, pues no podemos partir de la nada. Yo creo que hay otras medidas. Yo entiendo que la medición directa es lo mejor, pero hoy podríamos tratar de utilizar medidores de costo bajo, utilizar a lo mejor otros recursos como los satelitales, y tratar de estimar qué tanto, porque yo entiendo que poner una red de monitoreo, yo sé que ustedes lo han pedido, lo hemos pedido todos hasta el cansancio, pero tener otras herramientas al menos que nos acerquen lo más posible. Dicen por ahí que la ignorancia es la felicidad, entonces, cuando pasó justo todo esto en 2019, yo me acuerdo que mis amigos, yo ponía letreros de, oigan, llegamos a 14, estuvimos en IMECAS altísimos, y me decían, ay, ¿por qué vives ahí? En ese lugar tan feo, lleno de contaminación. Les dije, oigan, por lo menos yo sé lo que tengo, y luego les mandaba todo lo que es la calidad de aire mundial que tiene la NASA y China, etcétera, y yo les decía, oigan, tú que estás en Colima tienes peor calidad de aire en este instante que yo, nada más que a ti no te dicen, y a mí la ventaja es que me lo están diciendo. Entonces, la política pública sería medir de manera confiable, comunicar, tomar decisiones, porque la contaminación la hacemos todos, tampoco le tenemos que echar la culpa al gobernador y al no sé quién, no. Todos en nuestras actividades generamos contaminantes. Entonces, tiene que ser una respuesta de toda la sociedad, pero en base al conocimiento. O sea, si la gente no sabe que hay contaminación, pues no sabe cómo puede resolverla. Y entonces, por eso yo les decía, les pongo un poco el caso de la Ciudad de México, porque aquí vivimos y todos vivimos, 2 veces al año tenemos que hacer verificación. La mayoría de la gente ha cambiado de automóvil, los que tienen la posibilidad para comprar uno más nuevo o meterle al transporte público no contaminante, porque es para beneficio de todos. Entonces, si nosotros lo vemos así, como todos tenemos que hacerlo, vamos a empezar a utilizar más la bicicleta, hacer ciertas cosas, y que es en beneficio común. Yo creo que esto sería muy importante, que toda la población se junte a hacer también estas actividades, viéndolo como una responsabilidad civil, pues.
De acuerdo, y creo que sobre este tema hace falta hacer más conciencia, ¿no? Yo creo que esto de que usted comentaba de que nosotros somos lo que respiramos, es necesario que, pues también que la gente esté más consciente, ¿no? Acerca de el impacto de las actividades que nosotros hacemos, que cada uno hace en la calidad del aire. Relacionado a este comentario, también un compañero nos hace llegar una pregunta que coincide con otra pregunta en el chat, por lo cual me voy a tomar la libertad de leer la pregunta en el chat. Dice, doctora Patricia, para el caso del estado de Chiapas, como usted lo comentó, es muy lamentable los usos y costumbres de utilización de leña para los fogones rurales. Sin embargo, ¿cree usted que en algo favorecería la implementación de política gubernamental sobre el uso y construcción de las estufas rurales, que más que nada son para ahorrar leña y para emitir los humos contaminantes hacia afuera de las cocinas? ¿Qué experiencias tiene al respecto? Yo creo que es bien importante, que yo sé que han habido esfuerzos muy grandes para todas estas cocinas ecológicas y todas estas estufas de menor emisión, pero yo creo que nos ha faltado algo bien importante. Hay algo que se llama educación terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo también le enseñe a la población cómo el cambio de ciertos paradigmas puede mejorar mi salud. Lo platicábamos en corto, Emanuel y yo lo coincido. La verdad es que todos hemos probado un pollo a la leña versus un pollo cocido y el sabor es totalmente distinto. Es decir, muchas de las veces son cuestiones no solo idiosincráticas, sino reales. Es decir, la gente no le sabe igual algo guisado si no es en la leña, por ejemplo. Entonces, algo que tenemos que es respetar esto, que no es una creencia, sino es real, pero poder decirle, bueno, si vas a guisar con leña, hay ciertas normas que pueden ayudarte a tu salud. Hazlo en un lugar ventilado, ve que el aire circule en sentido contrario a donde tú estás, para que tú no estés respirando el humo, que lo hagas en un espacio abierto, que no lo hagas dentro de tu casa. Desde luego es bien importante que en zonas, yo le comentaba a Emanuel, en Ciudad de México seguimos usando el humo de la leña, sobre todo en el Ajusco, en todas las zonas montañosas, para calentarse. Y entonces ahí es una cuestión socioeconómica, no solo de costumbre, y entonces tenemos no solo que dar opciones. Pues sí, mira, aquí está la estufa, pero no la prenden porque no hay electricidad o porque no tienen los medios o porque pues, saben mejor. Bueno, ok, si vas a usar la leña solo en estas condiciones, recuerda ponerte en un espacio abierto, que el aire dé en sentido contrario, pero yo educar. Y entonces, pues comentarles que eso es parte de lo que estamos tratando de hacer justo, es dar herramientas para empoderar a la gente y que solita diga, por mi bien, me pongo en sentido contrario, voy a seguir haciendo mi pollito a la leña, pero yo no me expongo, o utilizo mínimo un cubrebocas, y me pongo en sentido contrario, para que entiendan, para que ellos vean que no quiero quitarles lo que ellos ya tienen de su tradición, que es totalmente respetable, pero que cuiden su salud. Y entonces esto es importante. No solo es, mira, aquí está la estufa, úsala, ¿no? Sino, darle un sentido importante a que ellos sepan tomar sus propias decisiones, ¿no? Doctora Patricia, felicitaciones, también a Andrea, tremendo evento, al instituto que representa, doctora, genial presentación. Les saludo pues desde Colombia. Nosotros tenemos un grupo de investigación transdisciplinar que trabajamos en temas ambientales. Particularmente yo soy geólogo y pues hemos visto eso, pues desde luego la interconexión que hay entre el planeta que moramos y todas las amenazas que también estamos, digamos, proliferando a raíz principalmente del desarrollo humano, más personas, más demanda de recursos, más uso y abuso, como tú utilizaste también ese término de los recursos naturales. Y hay una diatriba, pues sobre todo en las ciudades que van a seguir en las megacities, ¿no? Donde va a haber más gente, donde va a haber menos calidad de aire, menos calidad de agua, donde va a haber más vulnerabilidad, más inequidades.
y eso nos hace pues asimétricos en el contexto de la resiliencia. Otra parte es que esto veo que tiene implicaciones en la planificación y la ordenación del territorio desde el punto de vista de hábitats que sean seguros, que sean resilientes, íntegros y que sean pues sostenibles, de que las industrias queden en unas partes, hacer lo posible para eso, para unos nuevos desarrollos, que se tenga en cuenta eso, que la gente también, como decían expertos mundiales de Estados Unidos y Europa, de que los desarrollos se hagan con menos movilidad, para que la persona que trabaja en una empresa viva cerca a su propio trabajo y utilice menos lo que son los transportes masivos. Quería decirte que aquí yo vivo en una ciudad que se llama Bucaramanga y en esta ciudad pululan pues las enfermedades respiratorias porque hay una turbulencia atmosférica, estamos digamos en un hueco rodeados por la cordillera del norte de los Andes y en el caso por ejemplo yo sufro de rinitis crónica y ahora ya después de mis 50 he sufrido de asma. Noté también que, bueno, compré hace unos 5 años un coche chino y me dio asma. Estuve investigando y yo le achaco la culpa al carro por los furanos, los componentes que tienen los torpedos, que tienen la parte de la entrega, digamos, encauchetados de adelante y de las puertas, con el calor que expiden esos gases y bueno, ahí lo que quiero decir es que tú tienes razón, todo está interconectado, como nuestra salud, como nuestra sociedad, la complejidad es el común denominador. De verdad que quisiera invitarte a que nos dieras más adelante una charla aquí en Colombia, a nuestro grupo, para seguir compartiendo saberes, conocimientos y saludos cordiales. Te felicito. Excelente presentación. Gracias. Muy bien, Andrea, gracias. Muchas gracias, Germán. Un placer, con gusto, con gusto. Muchas gracias por la participación, Germán, y también gracias a todos los que nos han estado siguiendo. Ya estamos concluyendo, tenemos unos minutos más para alguna otra pregunta. Tenemos mientras aquí una más en el chat y dice así: para el índice de riesgos para personas susceptibles, ¿qué necesitaría para replicarlos para cada estado o en este caso para Chiapas? Bueno, primero que nada, lo que yo les comentaba es que tiene que medirse y medirse por un tiempo largo. Yo les mostré los mosaicos de medición de contaminantes de la Ciudad de México que se han hecho desde bien. En el caso de ozono, desde 1990, en materia particulada más o menos desde el año 2000. Y los gases también tienen más o menos desde los años 90. Entonces, esto nos ha permitido tener inventarios de contaminantes de manera tal que se puede hacer la predicción meteorológica por las épocas del año y saber cuáles son cómo va a ser la contaminación al día siguiente. Este índice de riesgo lo que hace es usar los inventarios para decir lo que se espera para el día siguiente. Se corrigen, es decir, se mide en la mañana la calidad del aire y se toma lo predecido para el día. Entonces es como presente, pasado y futuro, y de ahí se construye este número. Entonces nosotros necesitaríamos todos los estados o todos los lugares donde se quisiera tener un índice como este. Primero que nada tendría que tenerse una medición con inventarios creíbles para poder hacer predicción, porque esto es bien importante que sean predictivos. Y estarse corrigiendo, es decir, que en tiempo real te digan, bueno, yo esperaba un 7 y hubo un 6, entonces lo corrijo, y entonces podamos ir generando un número cada vez más confiable. Este índice también vale la pena que les comente que es un índice que se hace a partir de síntomas reportados por los pacientes. Obviamente lo generamos a partir de un cuestionario estandarizado internacional. Los datos más comunes que están asociados a la exposición aguda a contaminantes son, por ejemplo, irritación de ojos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, irritación en la piel, secreción mucosa, o sea, moco. Entonces, las personas nos contestan, hoy estuve todo el día y en la noche nos contesta diciendo, tuve que usar más medicamento porque yo les comentaba que son asmáticos o gente con EPOC. Nos comenta diciendo que le duele la cabeza. Entonces, de esa manera, mientras ellos alimentan más a la base, va tomándose el algoritmo y entonces, mientras más datos dan ellos, el algoritmo les dice, tu número está. Entonces, con mucho más eficiencia,
ellos pueden conocer este número, y dicho sea de paso, ese número es cambiante, es decir, ahorita por eso queremos medirlo con el COVID, porque después de las enfermedades virales en el sistema respiratorio, en el aparato respiratorio, queda una condición que se llama hiperreactividad, es decir, se vuelve muy susceptible, y entonces, al menos en influenza se ha visto que al menos 6 meses la gente queda muy susceptible, y entonces tose mucho, se enferma más seguido, etcétera. Entonces ellos son más susceptibles y probablemente a lo mejor recuperados tendrán, estoy inventando, un 4, un 5, y a lo mejor ya que estén totalmente recuperados, 7, 8 y no les pase nada. Entonces sí es importante que hay condiciones que pueden recuperarse sin problema, pero por ejemplo Germán, que platica que él se hizo asmático, los asmáticos siempre son hiperreactores, entonces a lo mejor dejan de presentar sintomatologías, pero ciertas cosas pueden dispararle que vuelvan a tener una exacerbación o alguna crisis, y esas ciertas cosas pueden ser los contaminantes, ¿no? Entonces, pues eso necesitarían, exijan por favor todos que se mida de buena calidad y que se reporten. Eso es lo que nos toca a todos en el país, exigir. Ok, pues ya escuchamos, creo que también eso es necesario la participación de todos, ¿no? Ser conscientes de este tema y también exigir, pues, el monitoreo de estos indicadores. Pues muy bien, ya estamos cerrando el espacio de preguntas. Bueno, y pues cedo la palabra al doctor William Vázquez, también integrante del Cuerpo Académico de Cambio Climático, y le agradezco mucho a la doctora Patricia por su conferencia. A ti, Andrea, muchísimas gracias. Gracias, Andrita. Bueno, me tocó la parte de cerrar ya la conferencia. Agradecerle a la doctora Patricia Segura pues tan valiosa plática, y esperando no sea la primera ni la última vez que contemos con su colaboración para estos temas de interés muy importantes, sobre todo para este estado, ¿no?, que estamos tratando nosotros como cuerpo académico también gestionar y pedir, y vamos pidiendo esta parte de las mediciones que a veces solamente empieza a tener auge o importancia medir cuando tenemos problemas como incendios forestales. En ese momento se preocupa las cuestiones de políticas públicas para poder generar mediciones, pero se olvida, ¿no? Y esa es la importancia en la cual pues tratamos de seguir ejerciendo presión y poder tener por lo menos una red de monitoreo básica, ¿no?, en Tuxtla Gutiérrez, y poder continuar con estas investigaciones importantes para este estado. Entonces, virtualmente se le va a mandar su reconocimiento, ya que no podemos hacerlo de forma presencial, pero voy a leer lo que dice el reconocimiento, el cual la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Instituto de Investigación y Gestión de Riesgo y Cambio Climático, otorga y presenta reconocimiento a la doctora Patricia Segura Medina por su participación en la conferencia virtual Cambio Climático y Contaminación. Los agresores ambientales nos hacen más susceptibles a enfermedades respiratorias. Realizado el 21 de julio del 2020 en el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Ciudad Universitaria, Unicache. Tuxtla Gutiérrez, 21 de julio del 2020. Firma la doctora Silvia Guadalupe Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Unicache. Entonces, le agradezco mucho la participación, doctora. También, entonces, quiero agradecer al Cuerpo Académico de Cambio Climático por otorgarnos ver esta plática, al apoyo también indiscutible del equipo de discusión del instituto, que estuvo a cargo de toda la logística del evento, que tanto para Google Meet como para Facebook siempre han llevado a buenas alturas estos eventos, al Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático por las facilidades que nos han otorgado siempre en realizar todos estos tipos de eventos, y sí, al público en general presente aquí en la plática por su amable atención y su interés que tuvo en esta plática, ¿no? Esperando contar también en demás eventos que podamos ir generando con su participación. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho la atención. Si alguien, Emanuel o Andrea, quiere hacer algún comentario, o doctora Patricia quiere hacer un último comentario,
Solo agradecerles, la verdad es que para mí ha sido un placer poder participar con ustedes y pues nada, estoy empezando un proyecto justo con comunidades de Chiapas, así que la verdad es que creo que es un excelente momento para establecer esta interacción y para que me inviten, porque nunca he ido a Chiapas y me encantaría conocerlo. Claro, doctora, nada más que pase la pandemia bien para que podamos mientras seguimos. Sí, doctora, estamos a disposición para colaborar, Emanuel. Sí, muchísimas gracias, doctora, como siempre. Como bien comenta Williams, esperando que no sean la primera ni la última vez, quedan abiertas las puertas. Agradecerle también a todas las personas que se tomaron el tiempo en conectarse y atender esta invitación. Realmente vamos a estar tratando de realizar este tipo de eventos con un poco con mayor frecuencia. Como grupo de trabajo es la primera vez que estamos haciendo esta actividad, y creo que realmente fueron resultados positivos, ¿no? Les agradecemos infinitamente, doctora, muchas gracias por el apoyo brindado, y gracias a todos por atender la invitación, ¿no?